Los más veteranos del canal recordarán que hay un pequeño video de cómo usar el lápiz, la forma de sujetarlo y detalles de ese estilo, pues pasar de un lápiz a un pincel requiere también revisar ciertos aspectos. No son cosas que nos lleven mucho tiempo, pero que sí ayudarán a nuestra transición al pincel y por ende a la pintura toda. Así que en este video repasaremos ciertos aspectos esenciales del pincel, así como algunos ejercicios que nos ayudarán a ir dominándolo. Empezaremos señalando los diferentes tipos de pincel que hay. Debemos tener presente que hay muchos tipos de pinceles, pero podemos dividirlos en dos categorías: estándar, o los que se usan habitualmente, y pinceles especializados, o aquellos que se usan para algún tipo de detalle o efecto en particular. Claro, tú puedes usar un pincel de abanico para pintar todo lo que hagas, pero no suele ser común hacer eso, no es la regla. ¿Me explico? Los pinceles más comunes son los de punta redonda y los planos. Estos son los más comunes que estarás usando y por ello a los que más debes enfocarte. Y del otro lado tenemos a pinceles como el de stencil, abanico, lengua de gato, paletina y pinceles de punta fina que usarás más bien para algunos detalles en específico. El más común, el que será mejor para empezar, es el redondo, y es con el que practicaremos los siguientes ejercicios. En paralelo y en contraste a lo que dijimos cuando hablamos del lápiz, el pincel lo vamos a sujetar siempre de la parte media. Esto se debe a que, primero, sujetarlo muy por debajo hará que entremos en contacto con la pintura y manchemos lo que estamos haciendo. Si con la mina de lápiz esto era problema, con el pincel es todavía peor, así que el pincel no debes sujetarlo nunca por la parte inferior. Y aunque puedes sujetarlo de la parte superior, no aporta mucho en este caso, ya que los ejercicios de control son para el lápiz más que para el pincel. Aunque si te quieres sentir más pro, pues puedes hacerlo. Ahora bien, toda la soltura que hemos adquirido con el lápiz nos será de mucha ayuda, pero debemos diferenciar ciertos aspectos del pincel con respecto al lápiz. Primero, el pincel se agota. Cuando decimos que se agota nos referimos a que se nos acaba el pigmento o se nos seca y por ende tenemos que estarlo recargando, diluyendo y limpiándolo constantemente. Esto, que podría parecer irrelevante, tiene importancia porque afecta directamente sobre la precisión y consistencia de la obra. O en otras palabras, puede hacer que nuestra pintura se vea dispareja y los detalles finos y precisos se vean toscos. Y la otra gran diferencia del pincel, directamente vinculada con el punto anterior, es que tiene una mayor plasticidad. Mientras el lápiz tiene una punta definida y muy sólida, la punta del pincel es mucho más maleable, se puede expandir y conforme el pigmento se va acabando, diluyendo o espesando, darnos diferentes texturas y acabados. Considerando estas diferencias y para irnos familiarizando con ellas y poderles sacar el provecho, veremos 3 ejercicios muy básicos pero que nos ayudarán a mejorar y explotar nuestras capacidades con el pincel. Esto fue lo único que señalamos en el video anterior y poco más podemos agregar. A lo que debemos enfocarnos es a realizar pinceladas homogéneas para obtener precisamente ese resultado. Mucho del color y de su encanto son los efectos complejos, contrastantes e incluso surrealistas. Pero si no se desarrolla primero un dominio básico, no podremos hacer todo esto como es debido. Así que aunque tu meta sea pintar como Degas o Van Gogh, empieza así, con esta pincelada. Una vez la domines, puedes intentar otras cosas. Ya lo dijimos, el pincel tiene otras dinámicas, y una de las primeras cosas que notarás es que esas líneas precisas, rápidas y fluidas que hacías con el lápiz son mucho más complicadas con el pincel. Así que vamos a practicar esa precisión. Entra al blog y encontrarás ahí varias imágenes que puedes descargarte e imprimir. Están diseñadas para ser molestas, difíciles y tortuosas, pero si las puedes hacer sin rebasar los contornos
mejorarás mucho tu precisión. Básicamente lo que haremos será dos cosas. En el primer ejercicio vamos a pintar de tal forma que no salgamos del contorno. Y en el segundo, el objetivo es que a la hora de pintar dejemos en blanco todas las líneas internas, todas las rayas que tiene nuestro tigre. Recuerda, no debes rebasar los límites que ya están trazados. A diferencia de los otros ejercicios, este lo vas a amar. Y es que vamos a ver una serie de efectos muy básicos, claro, que se pueden lograr con el pincel. Primero veremos lo que podemos hacer con el pincel por sí mismo. Recuerda, dijimos que el pincel tiene mucha más plasticidad que la punta de un lápiz. Y a esto nos referimos. Y ahora, fíjate bien lo que puede hacer el pincel según la cantidad de pigmento que posea. Ya sea que se encuentre saturado o escaso de pigmento. O incluso, si dejamos espesar ligeramente la pintura, podemos lograr diferentes texturas. Este último ejercicio es libre. Se trata de que tú experimentes todas las diferentes posibilidades que el pincel te ofrece. Recuerda, el pincel no es un lápiz, es una nueva herramienta y tienes que conocerla. Tienes que experimentar con ella para poder sacarle todo el provecho que te ofrece. Y claro, hay muchos más ejercicios que se pueden realizar e incluso, dependiendo del tipo de pintura, ya sea acrílico, óleo, acuarelas, etc. Pero ya estaremos viendo más del pincel en el próximo video de color. Y para finalizar, quiero mandarle un gran saludo a Mari por su cumpleaños y a Gakpoit Kamui. Diablos, espero haberlo pronunciado bien.